Saludos, soy Carlos Barberi y hoy quiero hablar o resolver alguna pregunta que se me ha hecho en los últimos días repetidas veces en vista de un documento que he publicado y que he escrito y he publicado en mi muro Facebook y por ahí en un grupo que dirijo, que es la ortopedia maxilar miofuncional, la página Barberi o el grupo Barberi, creo yo, de la ortopediodoncia. Entonces, a raíz de la pregunta, ¿cuál es el patrón oclusal y cuál es el patrón funcional y qué condición existe entre ambas? Yo quiero avanzar y conversar un poquito de este caso. Este es un paciente adulto que ha llegado, que ha traído un clínico, un doctor de Medellín, narrándome la situación de este paciente, un paciente adulto, con una relación molar clase 2 por este cóndilo y una relación cúspide a cúspide por este lado, lo que no ocurre a este lado, y una relación molar clase 1, pero una relación molar clase 2. Y obviamente, como resultante de ello, o no como resultante, no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina, hay una desviación de la línea media ósea inferior. Yo siempre hablo de esta sínfisis mandibular. Estos días publicaba un documentico donde yo hablaba de que la sínfisis mandibular, que se ve más de frente que de perfil, pero que de perfil vemos una depresioncita acá, y que es una sínfisis. A veces veo algunos conferencistas que en unas radiografías de perfil hablan de la sínfisis mandibular. La sínfisis mandibular es una unión, una consolidación de una unión ósea que en algún momento en el feto fueron dos entidades separadas, pero que después se unen en una unión muy compacta que de repente no admite del todo el término sínfisis en su acepción etimológica de la lengua española y de la medicina. Entonces, pero no nos distraigamos, pero veamos esta desviación de la línea media ósea, de repente de medio centímetro o más. Y veamos esta relación molar clase 1, veamos esta oclusión más o menos estable por este lado, y veamos esta oclusión por este lado de esta manera. Recordemos que esta desviación de la línea media ósea, esta desviación de esta línea media ósea, tiene que estar mostrando algunos aspectos de desequilibrios laterales que es bueno que tengamos muy presentes. Entonces, entre ellas, veamos esta oclusión, esta aproximación dental de las molar de estas cúspides y esta desviación. Y hablemos del patrón oclusal versus el patrón miofuncional. Y digo miofuncional para aludir la musculatura, que a veces usamos el término funcional muy tranquilamente, y es bueno aludir que hay un patrón funcional, miofuncional, y hay un patrón oclusal. Este es el patrón oclusal de este paciente, cualquiera sea. Este paciente mantiene su oclusión y alimenta su engrama neural con esta oclusión dental, con este juntamiento de los dientes, con esta aproximación dental. Esta aproximación dental, día a día, irá afianzando el engrama neural. De repente, cuando este paciente era niño, podría haberse resuelto esto casi que aumentando una distancia intermolar que en determinado momento a nadie le importó que estuviera de esta manera, y a nadie se le ocurrió de pronto pensar en que podría haberse aumentado la distancia intermolar. Observen esto, por favor. Y observemos esta mandíbula. Que tiene una muy buena simetría, un muy buen tamaño, una muy buena posibilidad de alojar los dientes. Entendamos esta mandíbula, ¿cierto? Entendamos de repente que hay un cierto atrapamiento mandibular, hay un overbite del 50% o más.
Y entonces entendamos esto como determinante del engrama neural y de todas las alteraciones o padecimientos que puede llegar a tener este paciente por este desequilibrio, que a temprana edad podría resolverse. Este paciente es un masticador unilateral, seguramente mastica por este lado, y en esa masticación, a pesar de que de pronto para muchos podría tener una mejor intercuspidación acá, y es muy importante saberlo, ¿por qué este paciente entonces mastica a este lado? Cuando podría ser más incómodo. Es determinante el patrón funcional para que se dé esto. Es posible que este paciente tenga alteraciones de la visión. A propósito de todas estas discusiones de posturología y posturometría que tenemos hoy, es posible que este paciente tenga un mayor visión por un ojo que por el otro, y por ende seguramente tendrá un cinturón escapular y un cinturón pélvico de pronto alterados ya. Este es un paciente adulto, decía, y como paciente adulto este paciente va fijando este engranaje mecánico, y en ese engranaje mecánico se va fijando el patrón funcional que determinará finalmente un engrama neural. Recordemos que el patrón oclusal y el patrón funcional tienen que vivir en sinergia, deberían ser uno solo. Y es a veces lo que no resolvemos a temprana edad, que será muy difícil resolverlo. Este paciente puede que haya tenido ortodoncia después, y es muy difícil ya que este paciente logre salir de este estado en que está ahora, y seguramente tiene ya unas asimetrías condilares o de la rama o del cóndil o de los cóndilos. Y esas asimetrías van afianzando esta desviación de la mandíbula. De hecho, esta paciente narraba que ella no sabía que tenía la mandíbula desviada, que sí, que tenía la línea media desviada, que en la ortodoncia le habían dicho que tenía la línea media desviada. No, la línea media dental está coincidente con la línea media ósea. Lo que tiene desviada no es la línea media, lo que tiene desviada es la línea media ósea. No es que tenga yo no tengo línea media dental, decía la paciente, yo no tengo línea media dental. No, usted sí la tiene. Lo que pasa es que tiene una desviación de la mandíbula donde hay una línea media dental coincidente con la línea media ósea en esta entidad llamada mandíbula. Y seguramente por esa razón se da la desviación de la línea. Entonces está la desviación de la línea media ósea. No es que no tenga línea media ósea, como de pronto se le narra a la paciente y a veces lo confundimos. Entonces es esto, entendamos esto. Este es el patrón oclusal de este paciente, y quiero que veamos esta fractura de esta cúspide de este 5, que seguramente la hace esta mandíbula cuando en su patrón funcional, en la fijación del engrama neural, hay una cúspide acá, que esta mandíbula misma va llevándose hacia este lado, porque el patrón funciona, el engranaje mecánico, el patrón funcional jala el engranaje mecánico hacia ese lado, y seguramente, y si no se restaura eso, seguramente se destruirá esto. La restauración de esto tiene alguna complejidad para darle alguna estabilidad, en fin. Pero yo quiero que hagamos un ejercicio, yo quiero que traigamos esta mandíbula. Esto es un ejercicio, esto puede no ser cierto, esto es una especulación que yo hago para ser didáctico, para mostrarle al estudiante joven, que todavía está en condición de entender muchas situaciones, para mostrarle al estudiante joven, al estudiante nuevo, que estas alteraciones oclusales deben corregirse y que son determinantes en el patrón funcional, que forma y función deben de estar equilibradas y que se equilibran desde temprana edad. Yo traí otros modelitos aquí, por ejemplo, como este del que hablaremos ahora, de un paciente que de pronto tiene una relación distal por este cóndilo y que de repente nos confunde, pero cuando usted mira este hueso basal, con este plano oclusal enfrente de sus ojos, y establece desde este punto A una línea perpendicular que atraviesa el plano oclusal de manera que pasa perpendicular al plano oclusal, usted descubre que el punto B está por delante del punto A. Sin embargo, es posible que alguien esté buscando avanzar esta mandíbula, poner algún plano, poner algo y avanzar esto.
para resolver este problema de esta relación molar. Pero sigamos aquí mejor. Entonces esto es una desviación funcional, es una desviación oclusal, es una mandíbula desviada mejor, es una mandíbula desviada que empezará a cada día a ser más traumática esta relación de esta oclusión de este paciente, y llegará a extremos donde la asimetría que se va generando en el cóndilo, las asimetrías que se vayan generando, cada día serán más complejas y cada día afectarán más la calidad de vida de este paciente. Entendamos que a veces no está como muy presente que la mandíbula es un receptor de la postura corporal, es un elemento que determina el equilibrio del cráneo y por ende el baricentro general integral. Entonces aquí hay esto. Ahora yo quiero que usted vea este ejercicio que vamos a hacer. Voy a corregir esta línea media ósea a base de avanzar la mandíbula por este cóndilo. No con miras a hacer una terapéutica, esto no es fácil hacerlo en este momento, simplemente para hacer un análisis. Yo quiero que usted vea la protrusiva el avance que voy a hacer por este cóndilo para equilibrar la línea media ósea, para centrar la mandíbula, aunque podría hacerlo también llevando hacia distal este cóndilo y poniéndolo en la misma relación molar clase 2. Pero como somos dogmáticos y de repente es más importante, más fácil explicarlo así, yo quiero que usted observe esto. Mire esto, mire lo que yo voy a hacer. Yo lo voy a hacer varias veces. Voy a traer esta línea media a coincidir con la línea media superior, la línea media ósea, también llamada línea media verdadera, línea media esquelética o línea media ortopédica. La línea media ósea, el centro de la mandíbula, se llama línea media ósea. Entonces voy a traerlo por este cóndilo, voy a traerlo y voy a ponerlo acá. Lo voy a hacer coincidir. He hecho coincidir las líneas medias óseas. No me mire por favor los dientes. Míreme este centro de esta maxila, llamado sínfisis mandibular, y míreme este centro de la maxila, que yo lo determiné con base en esta papila incisiva, con base en este rafé medio palatino. Perdón. Con base en esto, hemos determinado el centro de la maxila, el centro del maxilar superior. Entonces yo quiero que usted observe cómo, para yo conseguir corregir esa desviación de la línea media ósea, hipotéticamente a manera de análisis diagnóstico nada más, no es que vayamos a hacer un método terapéutico para arreglar esto. Entonces vamos a hacer coincidir estas líneas medias óseas. Y yo quiero que usted observe cómo se pone esta oclusión a este lado. Aunque es posible que nos quedemos muy contentos porque aquí quedó en la misma relación molar clase 1 que por este lado. Observe cómo quedó por este lado. Observe esto, observe el overjet, observe las líneas medias coincidentes y observe esto, por favor. Y observe esto, y observe esta depresión de esta mandíbula, sobre todo a este lado, ¿cierto? De repente podríamos poner un vidriecito por acá. Para evaluar algunos aspectos. Esto se va creando, esta alteración se va creando, la función la va creando y va creando estas asimetrías. De hecho, le decía que también podría centrarse la línea media ósea, esta línea media verdadera, la línea media ortopédica, esquelética, también podría centrarse avanzando, llevando la mandíbula a una relación molar clase 2, similar a como está al otro lado, Esto es un análisis de modelos, esto es un concepto que hemos llamado diagnosis de modelos, de ver aquí en la masa volumétrica tangible, evaluar muchas cosas que hay que evaluar aquí, aunque hay gente que dice en el mundo que en los modelos no se ve absolutamente nada, que solo los trazos cefalométricos son los necesarios para hacer esos análisis, que los modelos no son una herramienta diagnóstica. Sin embargo, hay unos modelos hoy, toda la vida hemos tenido unos modelos que llaman los modelos de estudio, para estudiar, me imagino con los modelos de diagnóstico,
que a veces nos saltamos y que no copiamos perfectamente el fondo de surco vestibular. De hecho, hoy hay casas comerciales que hacen ayudas diagnósticas y que un operario les pasa el dedo al hueso basal, y no deja que se pueda dar la apreciación objetiva del ojo clínico, del ojo biomecánico, para poder hacer todos sus análisis diagnósticos. Pero entonces sigamos adelante. Entonces, ¿qué hay aquí? Un patrón oclusal determinando un patrón funcional. Yo quiero que veamos en este cráneo que usamos siempre, que veamos esto y veamos que esta entidad es un hueso suelto, sujeto por la articulación más compleja pero también versátil del cuerpo humano, y que esta entidad obedece básicamente al contacto oclusal, a la aproximación dental, al juntamiento, a la favorabilidad que le ofrezca esta maxila, esta entidad, a la mandíbula para poderse meter o no meter, ¿cierto? De hecho, la mandíbula está obligada a desatraparse. La mandíbula nace casi en atrapamiento mandibular, en un overbite casi del 60 del 70, más incluso, y a base de dinámica tendrá que ir desgastando los dientes deciduos, y en la medida en que los desgaste tendrá que irse desprofundizando, desatrapando, ganando dinámica para poder lograr hacer unas excursiones laterales debidas que se pueden leer con el ángulo funcional masticatorio. Entonces, entendamos esto. Entonces, ¿qué es esto? Un patrón funcional, un patrón oclusal que participa de la decisión, de la conformación de un patrón funcional, miofuncional, de que la musculatura, que estas entidades que gobiernan esto, determinen una estabilidad entre patrón oclusal y patrón funcional para determinar un engrama neural, una información neurológica, y que tiene que darse en su momento. Es la oclusión dental, entonces, un elemento que va a participar del desarrollo de estos maxilares. Recordemos que aquí hay que no solo la matriz funcional de Mohs es la que tenemos que aludir como matriz funcional. Recordemos que el cerebro, el crecimiento del cerebro, del cerebelo, de los globos oculares, de los importantísimos pero despreciados senos paranasales, ese abultamiento que se va dando en esta estructura va haciendo que el viscerocráneo avance hacia adelante. Pero el viscerocráneo hoy no está avanzando hacia adelante. El viscerocráneo hoy no está avanzando hacia adelante y nos estamos quedando sin hocico, estamos perdiendo hocico, dicen algunas literaturas académicas actuales, porque el ser humano está teniendo una mutación de un hueso, que es el hueso esfenoides, que es un hueso que está por aquí en el centro del cráneo, que se junta con este hueso occipital, aquí en una sutura que se llama la sutura del esfenoides y el occipital, se llama sutura esfenoccipital, que se va conformando hasta los 18 años, sabemos hoy. Antes decíamos que hasta los 22 años, Ríquez decía que hasta los 22 años. Pero ese esfenoides, no deje de leer mi trabajo en mi muro Facebook, he puesto esta semana un documento que es la mutación o el desarrollo intelectual a expensas de la mutación que va sufriendo el cráneo desde la rotación de un esfenoides que otrora, hace 2.000 millones de años, de repente estaba en esta posición y no dejaba mucho espacio para que el cerebro tuviera la altura necesaria, para que la caja donde iba a estar el cerebro. Y entonces esfenoides después fue mutando y fue descendiendo y fue dejando espacio para que este desarrollo se diera. Pero no vinimos a hablar de eso. Entonces, este es el engranaje mecánico que determina el engrama neural, la información neurológica, para que este paciente no tenga que pensar al momento de actuar para moler los alimentos, simplemente esta mandíbula entre siempre de la misma manera, es esto. Entonces, eso es lo que tenemos que leer y eso es lo que tenemos que entender, que de repente, cuando eso se deja alterar, cuando eso no se trabaja el tamaño de las arcadas dentales, recuerde que yo soy yo pensaría que soy la única persona en el mundo que está hablando
de que necesitamos una nueva ortopedia maxilar, que necesitamos primero resolver los problemas de tamaño de las arcadas dentales, no a la inversa como lo venimos haciendo desde hace 120 años sin inmutarnos, donde todos queremos avanzar la mandíbula. No, el avance de la mandíbula, el avance de la mandíbula. En esencia, lo primero que tenemos que trabajar es el tamaño de las arcadas dentales y el desatrapamiento, la desprofundización de una mordida, de una mandíbula que se está quedando atrapada. Entonces hoy, quien se acoja a este vocablo, que se llama atrapamiento mandibular por insuficiencia de la mandíbula, es decir, por falta de forma y función de la mandíbula, quien se acoja a ese vocablo, de repente tendrá un intelecto más capaz de analizar qué es lo que está ocurriendo si no se ciñe a un término clase 2 o clase 3, que aunque son muy claros, muy categóricos, aluden a una relación molar, no son elementos para llevar al cerebro del estudiante una acepción o una interpretación de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, es muy importante que usted entienda, el atrapamiento de la mandíbula por insuficiencia de forma y función, de tamaño y dinámica, va a hacer que muchas cosas empiecen a ocurrir. Distinto sería si este paciente en su momento hubiera tenido un desarrollo transversal de una distancia intermolar, que de repente yo no la quiero, o de pronto la mido hoy, de una distancia intermolar que tiene 33 milímetros. Pero una distancia intermolar que había que tratar de resolver y conseguir desarrollo para que esta mandíbula se desatrapara tempranamente. Le repito, lo he dicho siempre, de repente perdóneme si soy muy monotemático con ello. El primer plano a tratar es el plano vertical. Si usted resuelve las mordidas profundas, casi que la mandíbula se abrirá camino ella sola en la medida en que tenga dinámica. Mientras la mandíbula esté atrapada, mientras la mandíbula esté distal y atrapada, no podrá fomentar, ganar dinámica. No deje de mirar las chapas de rozamiento, que son un concepto de avanzada, que están puestas son un parador incisal kinestésico que permiten la dinamización de la mandíbula, la dinamización de los maxilares, de la mandíbula como tal, como conformadora esa mandíbula del tamaño de la maxila. Pero cuando la mandíbula se queda atrapada, ocurrirán 1000 alteraciones que habrá un momento en que reventarán, como es este caso de esta persona, que en este momento, pues seguramente ya llegará a otros análisis clínicos, a otro diagnóstico clínico, donde seguramente la cirugía aparecerá como uno de los elementos, como uno de los primeros elementos a abordar, pero que podrían existir otros métodos terapéuticos no tan estéticos, sino funcionales, de verdad funcionales, que pensaran en cómo sacar esta mandíbula de allá, cómo desatrapar esta mandíbula y darle algún equilibrio. Este paciente, por el momento, podría ser necesario que tenga un excitador eléctrico, una platina incisiva, un PAMET propioceptivo que le produzca una excitación a estos bordes incisales, y que al estar esta mandíbula apoyada en esa platina de metal aquí, así, una platina de metal con alguna orientación, esa excitación eléctrica de repente le eche a andar el crecimiento de la mandíbula, le suelte un poquito la dinámica, le desatrape la mandíbula y de repente pueda salir adelante de alguna manera, haciendo obviamente unas restauraciones donde seguramente el primer elemento a reparar es este. Pero me parece interesante ver cómo se fractura esta cúspide, no lo he dicho, cómo se fractura esta cúspide, cómo esta desviación de la mandíbula hacia este lado, cómo diariamente, estas cúspides le pegaban a la cúspide palatina, ¿cierto? Entonces, cómo seguramente se termina fracturando esto de esta manera. Entonces, esto no es para hablar de placas de bruxismo, o de cirugía, o de restauración o de rehabilitación que podrían necesitarse ahora.
Esto es un discurso, una prédica para mostrar cómo forma y función, cómo el patrón oclusal determina la función masticatoria, fija el engrama neural, un engrama neural que se fija en la oclusión dental. Y lo aclaro porque en el fondo, en mi propuesta académica actual de ortopedia monomaxilar inductiva que induzca una nueva relación intermaxilar, la ortopedia monomaxilar inductiva, como esa ortopedia monomaxilar inductiva será la ortopedia de este siglo y no la ortopedia impositiva que impone abruptamente una posición forzada en el espacio para trabar la mandíbula contra la maxila. Entonces, ¿qué pasaría si de repente a temprana edad nosotros entendiéramos que esto hay que dinamizar y desatrapar esta mandíbula para que ella sola pueda salir adelante, fomentarle su dinámica, fomentarle esa dinámica causante de estas alteraciones y que a veces seguimos perpetuando con aparatos impositivos que impostan una posición postiza del espacio a ultranzas a base de un cambio de posición mandibular y un aparato bimaxilar que aquieta la mandíbula. Básicamente es esto lo que quiero reclamar. Estamos en un nuevo siglo, necesitamos una nueva ortopedia, estamos en una era de cambios. De repente hay un despertar también de la ortopedia y necesitamos establecer la dinámica mandibular como elemento determinante en la función y que va a mostrarnos un verdadero engranaje oclusal estable, saludable. Un mejor engranaje oclusal estable y más saludable, básicamente es esto. Entonces le presento este caso, analice esta prédica, simplemente es especulativa, quiero que simplemente se apoye en ella, no para estos casos, no para resolver este caso, para que por fin no tengamos que llevar a nuestros niños a estos estados. Termino el tema repitiendo una frase que usé durante el video. El primer plano a resolver es el plano vertical. Hay que desatrapar la mandíbula. Por su atención, muchas gracias.